Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de chismorreos, salseos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estéis teniendo un día genial, un día lleno de energía positiva, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema que ha incendiado las redes sociales y que tiene como protagonista a uno de los actores turcos más queridos y también, por qué no decirlo, más polémicos del momento, Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a analizar, a diseccionar, a desgranar la supuesta explosión de Can Yaman y sobre todo, esa frase que ha resonado en todas partes: no quiero pensar en el futuro. ¿Qué significa esto? ¿Está harto de la fama? ¿Está quemado con su carrera? ¿Simplemente está pasando por un mal momento? Vamos a intentar descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, si sois tan cotillas como yo y os encanta saberlo todo sobre vuestros artistas favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, os mantendrá informados y además, me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, clic en el botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todo empezó como casi siempre en estos casos con una entrevista. Can Yaman, en un momento que muchos han calificado de sinceridad brutal y otros de arrebato de ira, dejó caer esa bomba: no quiero pensar en el futuro. La frase por sí sola ya es bastante impactante, pero lo que realmente ha encendido la mecha es el contexto en el que se dijo y la forma en la que se dijo. Según los medios que cubrieron la entrevista, Can Yaman parecía visiblemente cansado, incluso frustrado. Se le preguntaba constantemente por sus próximos proyectos, por su vida amorosa, por sus planes a largo plazo, y al parecer, tanta presión le superó. De ahí surgió esa explosión, esa negativa rotunda a pensar en el futuro. Claro, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales se desató una auténtica tormenta de opiniones. Algunos lo defendieron, argumentando que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y que tiene derecho a sentirse abrumado por la fama y las expectativas. Otros, en cambio, lo criticaron duramente, acusándolo de desagradecido y de no valorar todo lo que ha conseguido. Incluso hubo quienes lo tildaron de divo y de estar subido a una nube. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Es Can Yaman un desagradecido o simplemente un ser humano que necesita un respiro? Para responder a esta pregunta, creo que es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la vida de un actor famoso, especialmente uno con la proyección internacional de Can Yaman, no es precisamente un camino de rosas. Están constantemente expuestos a la opinión pública, tienen que lidiar con la presión de los medios, con los fans, con las críticas. Es un trabajo muy exigente, tanto física como mentalmente. Y a veces simplemente uno necesita un respiro, desconectar y recargar energías. Además, hay que recordar que Can Yaman ha estado trabajando sin parar durante los últimos años. Desde que saltó a la fama con Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, no ha parado de encadenar proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Ha protagonizado series de éxito, ha hecho campañas publicitarias, ha participado en programas de televisión. Es normal que, después de tanto trabajo, se sienta agotado y necesite un tiempo para sí mismo. Por otro lado, también es cierto que Can Yaman ha tenido algunos comportamientos que han generado cierta polémica. Algunas de sus declaraciones, sus reacciones ante ciertas críticas y su actitud en algunas ocasiones han sido interpretadas como arrogantes o incluso desafiantes. Esto ha hecho que muchos lo vean como un divo, y que sean más propensos a criticarlo. Sin embargo, creo que es importante no juzgar a Can Yaman basándonos únicamente en estos episodios. Es fácil criticar desde la distancia, pero no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando en su vida, de lo que siente o de lo que piensa. Quizás simplemente está aprendiendo a lidiar con la fama y a gestionar la presión mediática. Volviendo a la famosa frase "no quiero pensar en el futuro", creo que hay que interpretarla con cautela. No creo que Can Yaman esté diciendo que va a abandonar su carrera o que va a renunciar a sus sueños. Creo que más bien está expresando su necesidad de vivir el presente, de disfrutar del momento y de no preocuparse demasiado por lo que pueda pasar. Es una forma de decir que quiere tomarse las cosas con calma, de no dejarse llevar por la presión y de centrarse en lo que realmente le importa. De hecho, en la misma entrevista, Can Yaman también habló de sus nuevos proyectos y de sus planes para el futuro. Mencionó que está trabajando en nuevas series.
de televisión, está aprendiendo nuevos idiomas y que está explorando nuevas facetas de su carrera. Esto demuestra que, a pesar de su cansancio y su frustración, sigue teniendo ilusión y pasión por su trabajo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que la explosión de Can Yaman es simplemente una muestra de su humanidad. Es un recordatorio de que los famosos también son personas, que tienen sentimientos, que se cansan y que a veces necesitan expresar su frustración. No creo que haya que juzgarlo duramente por ello. Al contrario, creo que deberíamos ser más comprensivos y respetar su derecho a tener un mal día. En definitiva, Can Yaman es un actor talentoso y carismático que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Ha demostrado ser un trabajador incansable y un profesional comprometido. Espero que supere este momento de crisis y que siga cosechando éxitos en el futuro. Y sobre todo, espero que aprenda a cuidarse, a priorizar su bienestar y a disfrutar de la vida sin dejarse abrumar por la presión. ¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Estáis de acuerdo con Can Yaman? ¿Creéis que tiene derecho a expresar su frustración? ¿O pensáis que debería ser más agradecido con la fama? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Hemos visto hoy que la reacción de Can Yaman, aunque sorprendente, parece ser un reflejo de la presión constante a la que está sometido y la necesidad humana de tomarse un respiro. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de sus palabras y las reacciones que han generado en el público. Finalmente llegamos a la conclusión de que, más allá de la polémica, se trata de un recordatorio de la humanidad de las celebridades y la importancia de la comprensión. Ahora bien, profundicemos un poco más en los factores que podrían haber contribuido a este presunto agotamiento de Can Yaman. No es ningún secreto que la industria del entretenimiento, especialmente en un mundo globalizado donde las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de las redes sociales, puede ser extremadamente desgastante. Más allá de la presión por mantener una imagen pública impecable, los actores como Can Yaman a menudo se enfrentan a agendas de trabajo extenuantes, viajes constantes, demandas creativas y la constante necesidad de reinventarse para seguir siendo relevantes. Consideremos el caso específico de Can Yaman. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias al éxito de Erkencikus. De repente se encontró catapultado a la fama internacional, con legiones de fans en todo el mundo y una avalancha de ofertas de trabajo. Pasar de ser un actor relativamente desconocido a una superestrella de la noche a la mañana puede ser abrumador, incluso para la persona más preparada. La presión por mantener ese nivel de éxito, por complacer a los fans, a los productores y a los medios de comunicación, puede generar un estrés considerable. Además, no podemos ignorar el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas. El confinamiento, la incertidumbre económica y social, y el miedo a la enfermedad han afectado a todos, incluyendo a las celebridades. Es posible que Can Yaman, al igual que muchas otras personas, haya experimentado un aumento en la ansiedad, el estrés y la depresión durante este periodo. Su frase "no quiero pensar en el futuro" podría ser una manifestación de ese sentimiento de incertidumbre y desesperanza que muchos hemos experimentado en los últimos tiempos. Otro factor que podría estar influyendo en el estado de ánimo de Can Yaman es la constante comparación con otros actores y la presión por mantenerse al día con las últimas tendencias. En la era de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de compararse con los demás y sentirse inseguro sobre el propio talento y éxito. Es posible que Can Yaman se sienta presionado por igualar o superar los logros de otros actores, lo que podría generar ansiedad y frustración. Además, no debemos olvidar que Can Yaman es un ser humano con sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. Es posible que en medio de la vorágine de la fama y el trabajo, haya perdido de vista lo que realmente le importa. Es posible que anhele una vida más tranquila, más centrada en sus relaciones personales y en sus propios intereses. Su frase "no quiero pensar en el futuro" podría ser una forma de expresar ese deseo de escapar de la presión y volver a conectar con lo que realmente le hace feliz. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Continuará su carrera como actor o buscará nuevos horizontes? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, creo que es importante que le demos espacio y tiempo para que reflexione sobre su situación y tome las decisiones que sean mejores para él. Como fans podemos apoyarlo y animarlo, pero también debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Es fundamental recordar que la fama no lo es todo. El éxito profesional es importante, pero no debe ser a costa de la salud.
luz mental y el bienestar personal. Espero que Can Yaman pueda encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida personal, y que pueda seguir disfrutando de su trabajo sin sentirse abrumado por la presión. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, podemos reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama y el éxito. ¿Qué valoramos más en la vida? ¿El reconocimiento público o la felicidad personal? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra salud mental y nuestro bienestar por alcanzar la fama y el éxito? Estas son preguntas importantes que todos deberíamos hacernos, independientemente de si somos famosos o no. Porque al final del día todos somos seres humanos con las mismas necesidades y deseos básicos: amor, aceptación, seguridad y felicidad. Y la fama por sí sola no puede garantizarnos ninguna de estas cosas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me he esforzado mucho en analizar este tema desde diferentes perspectivas y en ofreceros una visión lo más objetiva posible. Ahora, quiero animaros a que me dejéis vuestros comentarios. Me interesa mucho saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de Can Yaman? ¿Estáis de acuerdo con él? ¿O pensáis que debería ser más agradecido con la fama? Dejadme vuestros comentarios y debatamos juntos. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Un like es una forma de decirme que os gusta mi contenido y que queréis que siga creando más vídeos como este. Además, si os parece interesante, compartidlo con vuestros amigos y familiares. Así me ayudaréis a llegar a más gente y a hacer crecer mi canal. Y por último, pero no menos importante, si aún no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros es gratis, os mantendrá informados de todas las novedades del mundo del espectáculo y me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, clic en el botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.